Bien, iniciamos entonces la serie expositiva del Sermón del Monte. Y pueden ver ahí en tu diapositiva el verdadero carácter, hermanos, de los hijos del reino, el verdadero carácter de los creyentes. Caracteres como son. O sea que el Sermón del Monte nos habla acerca de cómo son o cómo viven los hijos del reino, los que han sido transformados, convertidos y salvados. Mateo 4:17. Mire la declaración clave que hay allí en Mateo. Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Así que, hermanos, esto significa que el Sermón del Monte no enseña cómo entrar al reino, sino cómo viven aquellos que ya pertenecen al reino. Eso es importante entenderlo y saberlo, hermanos. La ética es la ética del reino, no es un método de salvación. El Sermón del Monte no es un método de salvación. Mire, muchas personas tienen el Sermón del Monte como algo ético y moral, hermanos, o algo por lo cual llego a la salvación. No, debemos entender algo muy importante. Es el reino, nos muestra cómo es que aquellos que fueron escogidos, elegidos y fueron convertidos en nuevas criaturas, cómo viven, cómo modelan y el evangelio y esa vida nueva. Así que aquí vemos a Jesucristo como el nuevo y mayor Mesías. Moisés, recuerden que Moisés en el monte recibió la ley, pero aquí vemos uno mayor que Moisés. Moisés recibe la ley en las tablas de piedra, pero aquí vemos a Jesucristo también en un monte, pero exponiendo la ley y viviendo la ley perfectamente. Así que a lo largo de la historia, este sermón ha sido usado para justificar salvación por obras. Y es muy importante, hermanos. El Sermón del Monte es de lo más conocido, pero ha sido de lo más mal utilizado. Y lo usan entonces para justificar una salvación por obras, para promover el moralismo sin regeneración. O sea, promueven la moral, pero sin ninguna religión. No sé si ustedes han escuchado a Gandhi, ¿cierto? Promovía la moral, pero sin Cristo. Él le parecía hermoso el Sermón del Monte, pero sin Cristo. Y a cualquiera, el Sermón del Monte es una enseñanza preciosa y maravillosa, pero solamente lo promueven como moralismo, no más, y no como una regeneración. No como alguien que puede dar ese fruto y vivir algo de lo que dice allí, solamente por medio de la regeneración. Y también, hermanos, un principio bien importante es que muchas veces también han salido herejías cuando exponen el Sermón del Monte. Muchos dicen: no, el Sermón del Monte no es para la iglesia, el Sermón del Monte es para el pueblo judío. Pero cuando comienza uno a estructurarlo y a exponerlo, el Señor dice que esa es la vida ahora, no es para mañana, sino es hoy, ¿cierto? Así que es bien importante esto. Y nos ayuda a mantener, el Sermón del Monte nos ayuda a mantener que la Escritura mantiene un equilibrio. Somos salvos por gracia, pero que el salvo produce fruto, hermanos. O sea, el Sermón del Monte tiene ese equilibrio. Somos salvos por gracia, pero el salvo va a mostrar y va a evidenciar esa gracia por medio de ¿qué? De sus obras, de esa vida de la cual el Señor nos llama a vivir en el Sermón del Monte. Así que nosotros, para interpretar el Sermón del Monte, vamos a ir de lo particular a lo general, de lo detallado a lo general. Y vamos a mirar también la idea principal aquí en el Sermón del Monte, hermanos. Así que el Sermón del Monte no es un código moral para mejorar la sociedad. Muchas veces la gente dice: no, tenemos que mirar el sermón y vamos a hacer como dice el sermón.
No es un sermón para mejorar la sociedad, hermanos, sino una descripción del carácter del ciudadano del reino de Dios. O sea, cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, tenemos que vernos a nosotros mismos. Y eso es confrontativo, hermanos. Yo le decía a unos hermanos, cuando estudié el Sermón del Monte y tuve esa clase en particular, 2 meses, fue algo, y leí un libro que cambió mi mentalidad y la manera del reino verdaderamente, de cómo debemos vivir. Me impactó muchísimo, muchísimo, y ahora estudiándolo, todavía más me sigue impactando en mi vida. Así que esta es una descripción del carácter del ciudadano del reino, de cómo viven quienes han sido salvos. Y vamos a pasar mucho tiempo en el Sermón del Monte, porque no vamos a ir a carrera. Vamos a acabar, como dice la Escritura. Vamos a profundizar, vamos a echar raíces en la palabra. Vamos a arraigarnos en la verdad y vamos a pedir al Señor que nos ayude verdaderamente a modelar lo que es un hijo del reino. Así que ese es el llamado. Y también a la justicia, Mateo 5:20. Así que este es un llamado, hermanos. La idea central es que esto no es un código moral, sino la descripción de cómo viven los hijos del reino, el carácter de quienes han sido salvos. Y en Mateo 5:20 nos dice la Escritura: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Así que es un llamado, hermanos, a una justicia superior, una justicia diferente a los de los fariseos. Porque ellos decían y no qué, y no hacían. Ahora miremos la estructura general, o sea, esto es lo que voy a llevar en general, global, dentro del Sermón del Monte. La primera será el carácter del cristiano, que es del versículo 3 al versículo 12, las bienaventuranzas. Luego veremos la influencia del cristiano, del capítulo 5, el 13 al 16, que es la sal y la luz del mundo. Miraremos la justicia del cristiano, que debe ser superior a los de los fariseos. Miraremos la piedad del cristiano, cuáles son los motivos correctos de su piedad. Miraremos la confianza del cristiano, una vida sin ansiedad. Miraremos las relaciones del cristiano, hermanos, juicio correcto y la regla de oro, y las decisiones eternas. Encontramos en el Sermón del Monte 2 caminos, 2 árboles y 2 fundamentos. Y ahí una decisión, una sola. El encabezado ya para nuestra enseñanza, porque iniciamos el versículo 1, hermano, y 2 del capítulo 5. El encabezado es este. Primero, el trasfondo del sermón. Recuerden que hoy estoy haciendo solamente la introducción. El escenario, un monte, una multitud y un maestro. Tercero, la naturaleza del sermón, una justicia superior. Cuarto, el propósito, revelar al verdadero discípulo. Quinto, razones para estudiar este sermón, hermanos. Y vamos al desarrollo, el trasfondo. Y tenemos un trasfondo bíblico, un trasfondo político y un trasfondo religioso dentro del sermón. Así que Cristo aparece aquí como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, presentando un reino espiritual contrario a las expectativas humanas. Cuando comienza Mateo, hermanos, nosotros vemos que Mateo comienza con la genealogía y nos muestra entonces que Jesucristo es ese Mesías esperado. Y lo que hace Mateo es que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Son 400 años, hermanos, de silencio. Malaquías al Nuevo Testamento. Y lo que hace entonces Mateo es decirnos que Él es el Rey, este es el Mesías esperado, como leímos en los pactos, porque Él salvaría a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y es la interrupción entonces, Dios interrumpe en el tiempo cumpliendo sus promesas en Cristo. Y en ese trasfondo, Cristo entonces es el hijo de Abraham, es el hijo de David y es el Mesías prometido. Así que este sermón, hermanos, es el programa del reino del Mesías.
es su programa, hermanos. En el trasfondo político vemos que el pueblo esperaba un libertador político, esperaban un rey que fuera a pelear contra el imperio romano. Así que esperaban un libertador político, militar, y querían un imperio terrenal glorioso. Ellos creían que Dios venía a establecer un imperio en la tierra, a gobernar en esta tierra, hermanos, que es lo que están esperando también muchos. Pero Cristo no se presenta así, hermanos. Cristo presenta su reino como un reino no terrenal, sino como un reino espiritual. El reino que Cristo presenta es interno, es en el corazón del hombre y también es un reino contrario al mundo. Juan 18:36 nos dice: Juan 18:36, el Señor dice allí, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he venido y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad me oye. Yo estoy mal aquí. Estoy leyendo 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es ¿qué? De aquí. Así que ellos, miren una cosa, hermanos, el pueblo esperaba algo totalmente diferente a lo que plantea Jesús. Esperan un libertador político, un rey militar y un imperio que se establezca un imperio en la tierra. Pero Cristo viene y muestra un reino totalmente diferente. Es un reino espiritual, es un reino interno y es totalmente contrario al mundo. Mi reino no es ¿de qué? De este mundo. ¿De quién es este reino? Mateo 5, capítulo 5. (5:3) Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino. O sea, lo que esperaban poderoso, ¿sí? Digámoslo de una manera, en la fuerza del hombre, esto es poderoso espiritualmente. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? Este reino es en el corazón, que transforma, que cambia. Bienaventurados los que lloran, porque reciben ¿qué? Consolación. Y luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero bueno, el 6, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque serán saciados. El 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, hermanos, es todo lo contrario, es lo débil, hermanos. Vemos aquí que este reino se está manifestando en lo débil, en la incapacidad humana, en lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Es un reino espiritual interno que transforma al hombre. Lo que el mundo exalta, Cristo lo está rechazando, y lo que Cristo exalta, el mundo lo desprecia. ¿Por qué los fariseos, los judíos despreciaron? Porque ellos esperaban un rey totalmente ¿qué? Diferente. Tengan siempre presente eso, hermanos. Por eso cuando ya estudiamos las parábolas, yo les prediqué las parábolas. Rechazaron, porque el Señor en las parábolas enseña que este reino es espiritual, que este reino comienza de pequeño y va más, que este reino es interno, es como la levadura puesta allí en la masa, que lo cambia y lo transforma todo. Que en este reino muchos son los llamados y pocos ¿qué? Los escogidos. Que en este reino los que rechazan, un día los peces buenos serán echados en la cesta y los otros ¿qué? Habrá separación,
habla de juicio también. Así que este reino les causaba horror, expectación y odio a aquellos judíos, a aquellos religiosos, porque ellos esperaban un rey como David, terrenal, un rey libertador militar, un reino humano. No esperaban el reino espiritual, el reino interno, el reino que era contrario al mundo. Y miremos también ahora el trasfondo religioso. 4 grupos dominaban allí, hermanos. Los primeros, perdón, me pasé aquí. Trasfondo religioso. 4 grupos dominaban aquí. Primero los fariseos, ustedes los han leído, los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos grupos? Bueno, los fariseos, el legalismo extremo. Ustedes saben que los fariseos colocaron la ley, su propia ley, ¿sí? Sus propios mandamientos de hombre los colocaron por encima de la escritura, de la ley de Dios. Y nosotros vemos que también la Iglesia Católica coloca al Papa y las palabras del Papa por encima de la escritura. Ahora bien, los fariseos eran el legalismo extremo. Estaban los saduceos también. Los saduceos era el otro extremo. Era un liberalismo racional. Los esenios, esos eran aislados totalmente, se aislaban. Y los celotes eran activistas políticos. Así que estos 4 grupos increpaban al Señor, pero sobre todo los fariseos y los saduceos. Y Jesucristo, aunque ellos conocen la ley, todos se llaman celosos y aplicadores de ella, pero Jesucristo no se identificó con ninguno de estos 4 grupos, con ninguno de ellos. Mateo 15. Versículo 8. Todos estos grupos tenían esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que Jesucristo no se identificó con ninguno de estos grupos, porque todos ellos le alababan de labios, pero el corazón estaba realmente lejos de Dios. Así que, hermanos, el sermón del monte no se trata de algo exterior, sino se trata de algo que interno, el reino interno. Cristo gobernando en el corazón del hombre. Una nueva criatura, una nueva creación. Vamos a nuestro segundo encabezado. El escenario. Tenemos un monte, tenemos una multitud. Volvemos a capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y este escenario, este monte no es accidental. Yo les dije ya, hermanos, que Jesús sube al monte evocando el monte Sinaí, donde Dios entregó la ley a Israel, pero aquí hay algo mucho mayor. En Sinaí Dios habló por medio de Moisés, pero aquí en este monte Dios está hablando en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Cristo es quien interpreta la ley. Nosotros vamos a mirar durante el estudio que Jesucristo le dio el pleno sentido y el uso correcto de la ley. Por eso Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo nos da el verdadero sentido y la aplicación correcta a la ley. Por eso esta palabra es tan importante, hermanos, supremamente importante. Así que este es el escenario. Ahora, dice que se sentó allí, sube al monte y sentándose, dice la palabra. Hermanos, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, quien se sentaba era la autoridad en la academia, la autoridad en el conocimiento. Dice que se sentaban en la cátedra de Moisés. O sea, cuando alguien se sentaba a enseñar, era porque era un maestro.
Y el maestro era una persona que revestía autoridad, él hablaba con autoridad. Así que Jesús se sienta en el monte mostrándonos su autoridad. Y era una autoridad que no era devengada, sino que era su propia autoridad. ¿Por qué? Porque era la palabra encarnada. Él vivía la palabra, su sermón era él mismo. Y es lo que apunta a nosotros, hermanos. Ahora tenemos la multitud. Hay una multitud allí y esta multitud representa a una humanidad necesitada, hermanos. La multitud. Primero se nos dice la multitud, dice que subió al monte y sentándose, y luego dice que vinieron los discípulos. Así que hay una multitud allí. Hay un pueblo más cercano al Señor que son los discípulos y está también la multitud. Esa multitud representa a la gente necesitada de arrepentimiento, mientras que los discípulos se acercan más, indicando que este mensaje es especialmente para aquellos que siguen al Rey y cómo deben vivir. Así que, hermanos, quienes están cerca al Señor, les está instruyendo cómo deben vivir. Nos enseña también que la salvación no es por obras, describe la evidencia de una regeneración y confronta el legalismo. Y uno de los mayores errores, hermanos, es pensar que el Sermón del Monte nos dice cómo llegar a ser cristianos. El Sermón del Monte nos dice es una realidad. Cómo se muestra la vida de un cristiano. El tercer aspecto que tenemos es el maestro. ¿Quién es el maestro? No es un maestro común. Él es un maestro que tiene autoridad, hermanos. La naturaleza de este maestro es que es Dios encarnado. Este maestro es Dios encarnado. Así que si es Dios encarnado, no hay error. Si es Dios encarnado, no hay exageración. Si es Dios encarnado, no hay imprecisión. Si es Dios encarnado, no hay error en su predicación y su enseñanza. Si es Dios encarnado, no hay exageración. Y si también es Dios encarnado, no hay imprecisión. Cristo conoce al hombre perfectamente, ha visto toda la historia, hermanos, y Él define la verdad. Así que esto es tremendo, porque si el maestro es el Dios encarnado, estamos en grandes problemas nosotros al oír el sermón. Así que es bien importante entonces. Pero también ya hemos visto su naturaleza, es Dios encarnado. Pero ¿cuál es su carácter, hermanos? ¿Cuál es el carácter de este predicador? Que la predicación es una verdad transmitida a partir de su propia vida y personalidad. Cristo vivió lo que predicó. Cristo encarnó cada palabra, hermanos. Y en San Juan 8:46 dice: dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesucristo, su carácter, hermanos, en su carácter, en su vivencia, Él es, hermanos, sin pecado, sin mancha, perfecto. Y Él vivió la ley perfectamente. Por eso la gente decía, se admiraban de su doctrina y cómo hablaba con autoridad diferente a lo de los fariseos. Así que entendamos este contexto. El sermón del monte no lo está hablando, es el Dios encarnado. Y esa es su naturaleza, el Dios encarnado. Y su carácter es que Él es irreprensible, Él es perfecto. Y si habla el irreprensible, el Hijo de Dios encarnado, en un carácter perfecto, así que Él es el que nos puede enseñar cómo viven los hijos del reino. Él es el que modela y lo va a hacer con su propia vida. Por eso la Escritura dice que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo.
Así que Cristo va a modelar entonces cómo viven los hijos del reino. Y el sermón del monte es eso, cómo viven los hijos del reino, cómo debemos vivir. Y el tercer encabezado, la naturaleza del sermón. Mateo 5:20, que ya lo leímos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraría en el reino de los cielos. Así que esta es una justicia superior. ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia del reino no es externa, sino es una justicia interna, es interna. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Imagínense esto, el pueblo de Israel tenían por los fariseos, los sacerdotes. ¿Cómo se vería ese pueblo? Los sacerdotes, ellos veían a los sacerdotes como los que estaban en la puerta del reino. Allí en la puerta del reino. La máximo, la excelencia, los superiores, los elevados. Ellos veían así el pueblo, veía aquellos hombres. Recuérdense que ellos saquieron, dice, ustedes son hipócritas, se hacen la puerta del reino, ni entran, ni dejan entrar, hacen cantidades de cosas y cosas y cosas, ¿cierto? Y entonces el pueblo los veía como con esa altura, hermanos. Y resulta que viene el Señor Jesucristo y les dice, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Cómo así? Si tenemos a los fariseos, los tenemos por lo alto, lo sublime, por los más justos, y viene y nos dice el maestro, si su justicia no es mayor que la de ellos, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque los fariseos, su justicia era solamente una apariencia exterior. Sus vestiduras hasta por acá lejos, que los cubrieran, y toda cantidad de argumentos que tenían, ¿cierto?, en su propia justicia. Pero resulta que la justicia del reino no es externa, sino que la justicia del reino es interna, hermanos. O sea, ella va al corazón, hermanos, totalmente al corazón. No solo a la conducta de la persona, o sea, no solamente que cambia la conducta, sino que el corazón es transformado, porque de allí viene entonces esa conducta correcta. Y ese es uno de los ejes centrales del sermón, la justicia superior a la de los fariseos. O sea, Jesús confronta la religión externa de los fariseos. Él va a confrontar esa religión externa, y eso es importante para nosotros, que muchas veces nos creemos religiosos en lo exterior, y nuestro corazón, ¿qué? Todos se jactaban en lo exterior, pero el Señor dijo que el problema estaba ¿en dónde? En el corazón. El Señor decía, no basta matar. Cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué? Ya lo mató. O sea que el problema no era ¿qué? Exterior. El problema no era físico, material, que matara al hermano. El problema venía ¿de dónde? ¿Desde dónde es asesino? Del corazón. El Señor dijo, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable ante las autoridades. Ya es homicida. O sea que el problema no es exterior, el problema es interior. No basta, dice, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, no necesitó llegarse a ella. Ya en el corazón, si la codició, ¿ya qué? Ya adulteró con ella. El problema entonces, ¿cuál es? El corazón. El Señor dice, entonces, de esa manera, o sea que miremos cómo es que viven los hijos del reino. No es algo exterior, sino que el Señor nos muestra cómo se vive la ley verdaderamente, hermanos, y cómo se aplica. Le explica la ley y nos enseña a aplicar la ley, a vivirla correctamente. Así que el sermón del monte no reduce la ley, la profundiza, va hasta el corazón. ¿Qué nos dice el nuevo pacto? En aquellos días quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne y escribiré mis leyes en su corazón y en sus mentes. Y luego también nos dice ya en el Nuevo Testamento, y ninguno nos enseñará porque somos enseñados y guiados por el Señor y porque tenemos la ley ¿en dónde? En la mente y en el corazón. La ley venía a interiorizarse, la ley venía a internarse en el corazón del hombre para que el hombre pueda vivir realmente. Así que el propósito, hermanos, es revelar al verdadero discípulo del Señor. Como el sermón expone el corazón humano y distingue al verdadero creyente del falso. O sea, el sermón lo que hace es que expone el corazón del ser humano
Y hay evidencia y nos examinamos y nos confrontamos si somos verdaderamente discípulos o no lo somos. El sermón entonces actúa como un espejo espiritual. El sermón es eso, la palabra es un espejo. Primero expone la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres. La pobreza espiritual. Ahí es donde yo le digo, nosotros no buscamos a Dios, nosotros éramos miserables. Estábamos perdidos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, como la hoja perdida por allá que el Señor sacó. Esos éramos nosotros. Y nos jactamos de que soy salvo porque yo quise. Soy salvo porque yo creí. No, hermanos, el sermón del monte humilla al pecador, lo humilla y lo llama al arrepentimiento. Expone la pobreza espiritual, destruye el orgullo religioso. No es por obras, hermanos. Desenmascara la hipocresía también. De labio me honra, de corazón están ¿qué? Lejos de mí. Confronta la falsa seguridad, creyéndose justificando en sus obras, cuando dice el Señor que sus obras en Cristo, sin esa obra interna en el corazón, son trapos ¿de qué? De inmundicia. Esto es lo que hace el sermón, distingue el verdadero creyente del falso. El Señor dice en su palabra y en el sermón, mire, en aquel día me dirán, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, ¿y qué le dirá el Señor? Yo nunca, ¿qué? Los conocí. Porque ¿cuándo nos conoció el Señor? Respondan como, porque ya estudiamos la doctrina del pacto de redención. ¿Cuándo nos conoció el Señor? En la eternidad. Nunca estuvieron conmigo, nunca fueron de mi parte. Yo no los envié, no les llamé. Ahora bien, hermanos, y le dijo hacedores de ¿qué? De maldad, pero ellos decían, predicamos, anunciamos, hicimos milagros y todas estas cosas. Así que, hermanos, el sermón del monte no es un mensaje cómodo. Yo los invito a que con el sermón del monte nos abrochemos el cinturón de seguridad. No es un mensaje cómodo. Es un mensaje que humilla al hombre para exaltar la gloria de Dios. Humilla al hombre para exaltar la gloria de Dios. El verdadero discípulo no es solo el que oye, sino aquel que vive, que obedece. Y lo lleva a uno a evaluar si realmente es cristiano o no. Porque eso es lo que hace revelar. Capítulo 7, versículo 24. Dice 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que, hermanos, Él nos confronta, ¿sí? Evalúa y revela el verdadero creyente, el que oye y hace y el que oye y no hace. Así que este sermón nos lleva a examinarnos a esa luz para asegurarnos de que si realmente nuestra fe produce una obediencia real. Y ahora, hermanos, las razones para estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que podemos vivir el Sermón del Monte? El Sermón del Monte nos muestra que nadie puede vivirlo perfectamente. Nadie. Que ninguno puede vivirlo confiando en su propia justicia. Y si yo entiendo, hermanos, que yo no puedo vivir esta ley tan alta, este estándar tan elevado, entonces lo que hace es que el Sermón del Monte me muestra la necesidad ¿de quién? De Cristo Jesús. Me muestra la dependencia de Cristo, que necesito la gracia salvadora del Señor para poder vivir conforme a este estándar del reino de los cielos. Y este es el estándar del reino de los cielos.
También, hermanos, otra razón es que evalúa la autenticidad de nuestra fe, hermanos. La evalúa. Porque una fe verdadera da ¿qué? Frutos. La fe verdadera trae un arrepentimiento verdadero. Y una fe verdadera dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Pero la fe verdadera da ¿qué? Da frutos. Así que evalúa la autenticidad de nuestra fe. Si verdaderamente le hemos creído a ese gran maestro que nos habla con autoridad y con poder, porque Dios encarnado y porque Él encarna esa verdad y vive esa verdad y es nuestro ejemplo. Tercero, que define el verdadero evangelismo, hermano. La gente usa muchos métodos humanos y estrategias emocionales para convencer a la gente. Es terrible hoy en día ese evangelismo, lógico, porque lo que buscan es dinero en todas esas iglesias. Pero el evangelismo verdadero, hermanos, lo define el Sermón del Monte. ¿Y lo define cómo? Que es una vida transformada. El Señor dice, vosotros sois ¿qué? ¿La luz de qué? Del mundo. Así que en nuestra vida, hermanos, es el mensaje antes que nuestras palabras. El verdadero evangelismo va por medio de un testimonio de la vida nuestra. Testificamos con la palabra, pero lo que más grita de nosotros es ¿qué? El testimonio. El testimonio, vosotros sois la luz del mundo. Y dice que nosotros debemos ser la luz del mundo para que el mundo glorifique a Dios por nuestras buenas ¿qué? Obras. Así que el sermón, hermanos, lo necesitamos para definir el verdadero evangelismo. Que nuestra vida debe ser el testimonio, el mensaje. También, hermanos, necesitamos el Sermón del Monte porque él revela el secreto de la verdadera fe. Sí, amén. Porque la palabra es bienaventurados. El Sermón del Monte comienza con la bienaventurados y esa es la que vamos a ver en el próximo sermón, pero les tocaba esto, ¿por qué verlo? Porque es la necesidad y la importancia. Porque la felicidad no está en las riquezas, no está en el éxito, ni está en el poder. ¿En dónde está la verdadera felicidad? Bienaventurados. Aquel, Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita, ¿de qué? De día y noche. Hermanos, la verdadera felicidad está en la obediencia a Cristo. El verdadero gozo está en la obediencia a Cristo. Por eso la gente quiere ser feliz buscando ¿qué? Buscan el poder, buscan el éxito, buscan las riquezas, buscan otra cosa, buscan lo otro y lo otro. Y siempre van buscando y buscando para encontrar ¿qué? La verdadera felicidad. Pero la verdadera felicidad está en hacer la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Si usted no es feliz, ya sabe por qué. La verdadera felicidad está en obedecer a Cristo. Esto nos muestra el sermón, no en las circunstancias, que la verdadera felicidad está en obedecer a Cristo y no en las circunstancias. Es que el sermón es confrontativo, hermano. El sermón lo desnuda a uno. El sermón es como si fuera una cremallera así, tuviésemos una cremallera y él nos la baja, hermanos. Nos quita el overol, nos desnuda. Es confrontativo. Eso no es, hay una ética moralista, uy, sí, es moralista. No, hermanos, eso no es así. También, hermanos, el sermón nos muestra que el único estilo de vida que agrada a Dios. Esta es la única manera, el único estilo de vida que va a agradar a Dios. ¿Y qué dijo? Bienaventurados los que, los pobres, los mansos, los humildes, los que andan en pureza, bienaventurados los que hacen justicia. Esto es anticultural, hermanos. El Sermón del Monte es un sermón anticultural, contracultura. O sea, todo lo que hace este mundo es la oposición al Sermón del Monte. Todo, hermanos. Y eso lo vamos a ver, que es totalmente oposición. Es contracultural. Y nos muestra entonces, hermanos, que es un solo camino. Es un solo estilo de vida, hermanos, el sermón.
No hay múltiples caminos espirituales, solo una vida, hermanos. El Sermón del Monte entonces no es opcional para el creyente, es el estándar visible del corazón regenerado. El Sermón del Monte no nos llama a intentar hacer mejores. Hay gente que dice, no, yo quiero ser mejor. No, hermanos, nadie puede ser mejor para agradar a Dios. Necesitamos morir, necesitamos nacer ¿de qué? De nuevo. El Señor no acepta mejores. Si es ese cuento, saca la mejor versión de ti. Saca la mejor versión de usted. Ve cantidad de gentes, hermanos, en reingeniería. Saca la mejor versión de ti. Hermanos, la mejor versión del hombre delante de Dios son trapos de inmundicia. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así que el sermón no me llama a ser mejor. El sermón me confronta, hermanos, para ver si realmente he nacido de nuevo o no. El sermón me confronta para ver si he nacido de nuevo o no. Así que, hermanos, voy a ir a las aplicaciones ya. ¿A qué nos llama hoy a aplicar? Examinar nuestra fe hoy. Si somos verdaderamente regenerados. A corregir nuestro concepto de cristianismo, que no es externo, sino es ¿qué? Interno. Y nos llama también a arrepentimiento de una vida superficial. ¿Por qué? Porque no es en lo externo, sino que Dios mira ¿qué? El corazón, es en nuestro corazón. Y nos llama a comprometernos con una santidad real, no perfección. Estamos en el camino de la perfección. Pero sí en una ¿qué? Dirección siempre, hermanos. Y nos llama también a vivir como luz en medio del mundo. Que nuestra vida sea nuestro mayor sermón. Dios nos ayude. Como Cristo. Ya en resumen, el Sermón del Monte revela que el reino de Dios no se trata de apariencia, hermanos, externa, sino de una transformación profunda del corazón que solo es posible por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No enseña cómo ser salvo. El sermón no está enseñando cómo ser salvo, sino cómo vive aquel que ya ha sido transformado por la gracia. Eso es lo que enseña, cómo una persona ha sido transformada por la gracia. Y entonces, al ser una persona transformada por la gracia, presenta una justicia superior ¿a quién? A los fariseos. No externa, sino interna, hermanos. Nacida de un corazón regenerado. Así que es un llamado a evidenciar la verdadera fe mediante una vida que refleja el carácter del reino de Dios. Por lo tanto, el Sermón del Monte no es neutral, hermanos. Él no es neutral. Nos obliga a decidir. ¿Escucharemos y obedeceremos? ¿O escucharemos y rechazaremos? Pero Jesús, al terminar el capítulo 7 del sermón, dice, Jesús termina con una advertencia solemne. No basta decir, Señor, Señor. La palabra le dice, hay que hacer la voluntad del Padre. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo nos mostró cómo se vive en la voluntad del Padre. Cómo viven los hijos del reino eterno. Si usted se declara creyente, cristiano, hermanos, este sermón es para su vida. Y si usted aún no lo es, este sermón lo humilla y lo llama a vivir, a arrepentirse como un hijo del reino de los cielos. Aquí le desbarata la religión a uno. Este sermón le destruye todo aquello que el hombre se apega religiosamente, hermanos. Y nos llama a vivir una vida verdaderamente santa y justa delante del Señor. No de apariencias, sino de un corazón regenerado y transformado por la gracia del Señor, hermanos. Así que hay una diferencia grande de vivir religiosamente a vivir cristianamente. Y este sermón se trata de eso. Espero que sea de grande bendición y oremos para que esas enseñanzas sean de grande bendición a nuestras vidas. No sé cuánto tiempo vamos a gastar, no lo sé. Y no estoy interesado en cuánto tiempo me vaya a gastar. Todo el que el Señor permita, hermanos. Pero mi deseo y mi intención es que después del Sermón del Monte
usted vea el cristianismo y mire su vida y mire su andar, su relación con Dios, hermanos, y la viva de una manera diferente cada día. No siendo perfectos, sino pero sí en la dirección cada día de esa perfección. Que Dios los bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Agradecemos, Señor, esta introducción que nos has hecho. Quisiera extenderme más, Señor, pero nos ha dado cosas básicas, cosas importantes que debemos tener en cuenta para iniciar el próximo domingo, Señor, con esta enseñanza maravillosa y preciosa. Señor, permite que lo que hemos oído hoy quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos motives cada día, Señor, a una justicia perfecta cada día, a una vida apuntando a la perfección cada día. Señor, oramos para que las motivaciones para escuchar este sermón sean aquellas, Señor, que tú tienes en tu palabra, para que seamos hijos de nuestro Padre, que está en los cielos, que es perfecto, que hace salir el sol sobre buenos y malos, Señor. Para que seamos verdaderamente hijos del reino, en medio de una generación maligna y perversa, en el cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu justicia, esa justicia interna en el corazón que transforma, que cambia, Señor. No de apariencias, sino verdaderamente de un cambio radical, de una regeneración, por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos des el poder del Espíritu Santo para vivirla, para aplicarla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.